Jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad vamos a tocar la poesía desde 1950 hasta la actualidad. Hoy vamos a desarrollar varias poesías en el libro de Poref, pero antes de ello vamos a hablar un poquito ya acerca del contexto histórico-cultural y la temática de la literatura. Una pregunta de reflexión para ustedes sería, ¿consideras que los problemas políticos y sociales influyen en la literatura? Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que hay influencia de la política y el aspecto social en la literatura en cuanto a la temática? Nosotros la unidad anterior hemos visto que en la narrativa sí, ¿cierto? Porque la migración, la urbanización ha influido bastante en lo que es la narrativa. Pero en la poesía también, por supuesto, hay cierta influencia, ¿ya? Ahora, en cuanto a la ciencia, nos podemos dar cuenta que ha habido progreso, el auge de la tecnología se ha dado a partir de la segunda mitad del siglo XX. Podemos ver aquí, por ejemplo, que ha habido avances en robótica, ¿no? Por supuesto que en primer lugar se da en los países asiáticos, ¿sí? Pero también uno de los adelantos, bueno, que es considerado como un adelanto, ya, es la construcción del muro de Berlín, porque pertenece a la segunda mitad del siglo XX, ¿no? El 13 de agosto de 1916. Y también la bomba atómica lanzada a Hiroshima. También es considerado como uno de los adelantos económicos, científicos. Ahora, el avance de la robótica no solamente se ha dado en Asia, sino también en el Perú. De lo contrario, no estuviéramos mencionando, ¿no? Porque recuerden que nosotros estamos viendo la poesía del 50 hasta la actualidad, lo que es en el Perú y también en Latinoamérica. Ahora, en cuanto al contexto histórico-cultural de este tiempo, vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que causó destrucción, angustia, desaliento en la humanidad y trajo como consecuencia la división entre las dos potencias económicas, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, ¿ya? En Latinoamérica se produjo una serie de revoluciones, como por ejemplo la Revolución Cubana, ¿ya? También la creación de los movimientos sindicales que persiguieron la reivindicalización de las clases sociales menos favorecidas. Y posteriormente también, chicos, aparecieron los movimientos guerrilleros. Ahora, desde la década del 50 hasta la fecha, existió la conformidad política, la conformidad social, y que se manifestó a través de las migraciones hacia las grandes ciudades y también las invasiones de los terrenos, incluyendo las huelgas laborales y los fenómenos del terrorismo. En el año 2015, por ejemplo, ya vamos a hablar de América, Cuba y Estados Unidos restablecieron oficialmente sus relaciones diplomáticas después de 54 años de conflictos. Y el 26 de septiembre del 2016 se dio la firma del Tratado Histórico de Paz entre el gobierno de las FARC y Colombia. Vamos a ver acerca de las tendencias en la poesía. La primera es la neosurrealista. En la tendencia neosurrealista se desentraña la significación del poema y se dirige a lo abstracto y emplea el lenguaje oscuro o el lenguaje intimista. El segundo es la realista conversacional, la tendencia realista conversacional, que emplea un lenguaje coloquial, con matices de humor, con matices de sarcasmo, de mofa. Y la realidad se presenta tal y conforme nos rodea. También hay la tendencia de ruptura de la sintaxis,
No hay un orden temático, no hay un orden sintáctico en las creaciones artísticas, pero también no se deja de lado la crítica social. Ahora, los principales poetas en el Perú, los vamos a mencionar aquí. Tenemos a Javier Sologuren, a Jorge Eduardo Yelson, a Blanca Valera, Washington Delgado, Juan Gonzalo Ross, Alejandro Romualdo, Javier Herao, Antonio Cisneros, José Watanabe, Giovanna Poyarolo, Rosel Di Paolo y Eduardo Chirinos. Y en Latinoamérica tenemos a Ernesto Cardenal en Nicaragua, Nicolás Guillén en Cuba, Octavio Paz en México, Raúl Zurita en Chile y Jorge Luis Borges en Argentina. Ahora, en cuanto a la poesía actual, en primer lugar, vamos a mencionar cuáles han sido sus características generales. La primera es que se aprovecharon algunas propuestas del vanguardismo, como la ruptura de la sintaxis, la libertad de expresión, pero se agregaron también otras propias de la obra. Y al mismo tiempo se abandonaron las actitudes irreverentes del periodo vanguardista. Y se puede considerar a esta generación como los hijos del vanguardismo. Lo que se busca es la identidad americana del espacio profundo y un paraíso original. También se adquieren palabras de vital importancia, no por lo que expresan, sino por lo que sugieren. Ahora, el lema de la poesía actual es todo es posible dentro de la poesía, porque no hay un tema determinado. Ahora, ¿cuál es el rol femenino de la poesía? ¿Ya? Porque aquí vemos, ¿ya?, que hay varias autoras o poetisas. Cada una de estas ejerce a través de su obra poética el derecho de expresar su visión de la historia, también el derecho de expresar sus relaciones familiares, su relación de sexualidad, la relación de pareja, la relación de maternidad, de religión, como también de expresar la política y la sociedad de su nación. Vamos a poder encontrar 4 generaciones en la poesía. Vamos a empezar con la generación del 50. En la generación del 50 se valora muy altamente el ritmo y la musicalidad de los poemas. Y la influencia de esta poesía es española. En cuanto al lenguaje, es coloquial, es cotidiano. Y los representantes de esta poesía son Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Ross, Pablo Guevara, Javier Sologuren, Sebastián Salazar Bondi, Jorge Eduardo Yelson, Antenor Samaniego y Blanca Valera. Después tenemos la generación del 60. Y en la generación del 60 las características presentan la refundación de la poesía nacional, la poesía pura que dio pase a la poesía social, también al coloquialismo basado en la poesía conversacional y el uso de humor, la ironía y también de cierto desenfreno. Y la influencia de aquí no es española, sino es inglesa. Tenemos la influencia de Tomás de Eliot y Ezra Pound. ¿Ya? ¿Quiénes son los representantes de esta poesía del 60 o la poesía social? Son Javier Herao, Antonio Cisneros, César Calvo y Marco Marcos. Tenemos también la 4ª generación, que es la poesía del 70. Aquí aparece un grupo llamado La Hora Cero. Este grupo poético, ¿ya?, tiene una connotación o una cosmovisión política o un discurso de izquierda. Ojo, que en esta etapa se da la creación, hemos dicho, de los movimientos sindicales, ¿cierto? Y en la generación del 70 aborda esta temática.
También los poetas en su mayoría eran provincianos. Tomaron como principal escenario las calles de la ciudad, las calles desordenadas, caóticas, pero fascinantes. Todo lo que existía era factible de ser poetizado. ¿Quiénes son los representantes de la generación del 70? Tenemos a Ricardo Falla, Manuel Morales, Jorge Pimentel, Abelardo Sánchez, León y Carmen Ollé. Por último, tenemos la generación del 80 y 90. En esta se aprecia una marcada influencia del neosurrealismo. Sus exploraciones aún no han concluido, aunque se aprecia una marcada influencia, ¿no?, de los surrealistas. La poesía surge evolucionando y anhelando escribir su obra máxima. Aquí vamos a ver algunos autores, en este caso, como son Roger Santibáñez, Eduardo Chirinos, Magdalena Chocano, Giovanna Poyarolo, Rocío Silva, Rosela Di Paolo, Milka Rabasa, Patricia Alba, Mariela Dufus y Damalcia Ruiz. Estos autores tienen esta característica: siguen o persiguen evolucionar y anhelan escribir una obra máxima y llegar a reconocimiento. Ahora, en cuanto a la década del 90-2000 y la época de la poesía actual, se puede observar un pesimismo que llega con la revolución comunista y deja de ser, dice esto, una utopía, pero ya no se espera con ilusión. Era casi una amenaza en los últimos años de la Guerra Fría, vamos a decir así, la crisis económica, la violencia, el terrorismo y también el deterioro aquí en Perú de la vida en Lima, que es una vida caótica y una vida superpoblada. Esta temática abordan los autores limeños, mas no los autores provincianos. En cuanto a la poesía, surge el periodo del marginalismo. Paralelamente a este periodo también surge una poesía culta, sobre todo con Eduardo Chirinos, que afloran aquí los primeros versos escritos por mujeres. Es notable la línea feminista, es notable el grupo de poetisas que nacen aquí, pero a la vez también nace un intimismo irónico, porque cabe mencionar que la temática es variada, porque abordan también temas íntimos. A finales del siglo XX surge la tendencia individualista, que no busca formar grupos poéticos, ¿ya? Al contrario, lo que busca es la intención estética de la poesía. En la actualidad la poesía es libre, es general, no tiene un territorio específico y hay constantes migraciones en cuanto a estilos, ¿ya? Y también en cuanto a temática. Generalmente los conflictos bélicos son una inspiración para la poesía, pero en busca de la paz. Asimismo, también es la modernidad. Los avances tecnológicos o los avances científicos son parte de la poesía actual. Vamos a analizar algunos de esos poemas, como por ejemplo, vamos a hablar de la poesía de Alejandro Romualdo, vamos a hablar de la poesía de Jorge Eduardo Yelson, de Javier Herau, pero también vamos a tocar la poesía feminista con Blanca Valera y con Giovanna Poyarolo. En el libro de actividades nosotros vamos a empezar analizando la poesía de Blanca Valera y vamos a recordar que ella tiene un poder expresivo en su obra. Le gusta recurrir bastante a las experiencias personales, hace hincapié bastante de la juventud y falta también bastante
expresar sus miedos, sus tapujos, y lo hace. Este estilo que ella tiene rompe totalmente la estructura de la poesía clásica. Ella recibe influencia del surrealismo europeo y sobre todo del existencialismo de Jean-Paul Sartre. La poesía de Giovanna Poñarola es desencantada, es reflexiva, asume el dolor, asume la frustración de toda la humanidad, pero su poesía es de la vida íntima. Ese es el eje central de los discursos de la poesía de Blanca Vallet. Vamos a iniciar analizando su obra Casa de Cuervos. ¿Sí? Vamos entonces al libro de actividades, a la página 223, que es donde vamos a analizar la obra de él. Ya, voy a pedir por favor al joven Samir Bravo, me va a ayudar con la lectura del poema. Muchas gracias a los chicos de YouTube que han acompañado a la explicación. Ahora vamos a dejarlos porque vamos a trabajar en el libro de actividades.